Esta entrevista es presentada por Scan Global Logistics. Uncomplicate your world. Gracias y bienvenidos a todos nuestros amigos que nos acompañan en una conversación más de Neuron Logistics Talks, donde semana a semana tenemos la oportunidad de conversar pues, con aquellos grandes líderes que han tenido una trayectoria destacable en el mundo de la logística, en el mundo del supply chain. Y hoy estamos viviendo diferentes retos y oportunidades a nivel regional, a nivel mundial. Y para eso pues vamos a tener la oportunidad de conversar con una persona que ha tenido una trayectoria destacada en temas de logística, trabajando para compañías muy importantes en proyectos de alto impacto. Pues estamos con Andrés Posada, quien recientemente estuvo como director de logística para Boston Scientific y que al día de hoy pues está justamente manejando diferentes iniciativas y proyectos de alto impacto que ya nos contará un poquito más al respecto. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bienvenido. Franco, muchas gracias por la introducción. Pues gracias a ti, Andrés, por venirte a Bueno, platicar un ratito aquí con nosotros. Y justo me gustaría un poquito conversar sobre los retos que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cuáles son estos retos que tú identificas que tienen hoy los líderes que están metidos en el mundo del supply chain? mira, uno de los principales retos y que lo he vivido a través de toda mi carrera ha sido la visibilidad y la accesibilidad. Es bien complejo el tema porque cuando tú estás en supply chain, tienes que lograr balancear dos puntos muy clave en un negocio y es el nivel de servicio y atender al cliente, atender el negocio, pero también todo el tema de eficiencia en costos, el tema de manejar la menor cantidad de inventario, manejar eh, la forma mejor de llegar a un cliente a la última milla, pues, cada vez se vuelve más complicado, cada vez se vuelve cada vez existen más variables con las que tienes que empezar a trabajar, poder lograr tener el producto en el momento correcto, en la cantidad correcta, cuando se necesita. Yo creo que ha sido uno de los principales retos, por ejemplo, en el sector de dispositivos médicos, algo que le da mucha complejidad es el tema de atender el sector público. Tú sabes que el sector público depende mucho de licitaciones y puede que la licitación te la ganes, pero puede que te la ganes y tenías que entregarla en diciembre y resulta que hubo un tema de algún retraso a nivel gubernamental. Ya no la necesitan en diciembre, sino en febrero, marzo, abril. Eso te desbalancea muchísimo los rendimientos. O de un momento a otro te dicen, ¿sabes qué? Vamos a empezar ya. Y cuando tú tienes lead times de 15, 20, 30 días, pero el hospital te dice, no, tienes que entregar ya. O te vas a ver enfrentado a multas, a vetos. Entonces, es un tema bastante fuerte para nosotros, los profesionales de supply chain, lograr tener una cadena de abastecimiento visible y que sea predictiva. Luego también nos enfrentamos generalmente y con la globalización, las cadenas de abastecimiento no dependen de un solo sector o un solo país, sino que tú traes productos de varios países. Traes productos de Europa, de Asia, de Estados Unidos, de Brasil, y eso le agrega mayor nivel de complejidad. Eso suma en las grandes compañías todos los días están buscando cómo optimizar los flujos de productos. Entonces, hoy manufacturan un producto en Europa, la decisión es ahora vamos a manufacturar en Centroamérica. Esas pequeñas decisiones, esas grandes decisiones para las compañías, aunque parezcan no impactar porque simplemente cambiar el sitio de manufactura a nivel regulatorio tienen un impacto profundo en cualquier cadena de abastecimiento. Porque si tú tienes un permiso regulatorio aprobado para importar producto made in Ireland, por ejemplo, y ahora dice, ahora va a ser made in Costa Rica, cambia por completo el permiso regulatorio y tienes que volver a someter. ¿Qué significa eso? Mayores tiempos, 2 años,
en el caso de Cofepris. Entonces, eso también es bastante complicado para nosotros. Y yo creo que adicional a eso está pues obviamente la gestión del talento. Hoy en día los equipos ya no son como eran a principios de los 2000. Ahora tú puedes tener gente en Monterrey, en Ciudad de México, en Costa Rica, y tienes que gestionar gente de diferentes culturas, con diferentes idiosincrasias, con diferentes formas de trabajar, y no necesariamente las vas a tener frente a ti. Eso también se puede convertir en un gran reto, tener un equipo alineado y trabajando con un mismo objetivo, así estén en diferentes ciudades, diferentes países o diferentes zonas horarias, que eso también se puede volver un fuerte riesgo. Profundizando un poquito sobre los temas regulatorios, yo quisiera que nos contara un poquito dónde estamos parados hoy en día en cuestiones regulatorias a nivel de retos, qué ineficiencias podemos detectar todavía en nuestra regulación, cuáles áreas de oportunidad justamente existen hoy en día, pues para trabajar de la mano con las autoridades y poder fortalecer este ecosistema. Pues mira, te voy a nombrar algunos y después voy a profundizar un poco, pero entonces tenemos unos tiempos de aprobación larguísimos, ya te lo mencioné. Incluso hemos tenido que vivir 24 a 28, 30 meses. Hay divergencias regulatorias entre las diferentes regiones del mundo. En el caso de México hay excesiva burocracia, o el tema de la desalineación entre las diferentes autoridades, la autoridad aduanera y la autoridad regulatoria. Entonces, hay diferentes, cada una tiene un concepto diferente, hay subjetividad en los conceptos. Entonces, eso genera grandes problemas para las compañías y las cadenas de abastecimiento. No te hablo, por ejemplo, te acabo de mencionar, las compañías multinacionales constantemente están explorando formas de utilizar los flujos de producto. Entonces, tal vez arancelariamente está muy bien manufacturar en Estados Unidos, pero llega un momento en que ya es más ventajoso hacer la manufactura en Irlanda o traértela toda para Costa Rica o llevarla para Brasil. En este momento, el impacto, por ejemplo, en países de Latinoamérica, como México, el impacto es súper fuerte. Que tú ya tienes un registro aprobado, ya sabes que tus registros, así sea una modificación, se pueden tardar entre 24 y 30 meses, aunque no debería ser más de 12 meses, la realidad es otra. Entonces, ¿qué te toca construir? Y ahí viene el riesgo de los inventarios y del capital de trabajo. Entonces tú dices, bueno, me van a cambiar el sitio de manufactura, ¿qué tenemos que hacer? Me toca construir un buffer, un colchón de inventario que me cubra 2 años de demanda. Entra a jugar otro factor, que es la caducidad de los productos. En dispositivos médicos más o menos manejan caducidad promedio de 24 meses, siendo unos de 12 meses. Pero cuando te llega el producto no te llega con más de 20 meses o 22 meses, porque llega con todo el proceso. Entonces te toca estimar, ya te habla de predictibilidad de la demanda además, entonces estimar con el departamento de marketing cuánto crees que vas a vender en los siguientes 2 años y traerte todo ese buffer tal que muchas veces puede ascender al millón y medio de dólares, dependiendo del tamaño de la compañía, almacenar todo ese producto y tenerlo acá. No lo necesitas, tú necesitas, pues, divide, digamos que sean 2.400.000 en inventario, pues vas a necesitar $100,000 mensuales, pero trajiste todo una vez para poder cubrir los 2 años que se te demora el registro. Eso, el impacto es el riesgo de caducidad de esos productos, de que no se venda todo, o el riesgo contrario, que se venda más de lo que dijiste que ibas a vender en 2 años, y el buffer no te dura 2 años, sino que te dure 18 meses. Tienes que salir obligatoriamente del mercado, que no puedes hacer nada porque no puedes importar. Entonces, cuando trajiste todo el producto, a nivel contable, cuando tú importas un producto, eso entra en un rubro que
que se llama Other Costs of Goods Sold. Quiere decir que son otros costos, ya no es el costo de manufactura del producto, es el costo de traer, el arancel, todo el desperdicio que hay, el flete internacional. Entonces, cuando tú haces la nacionalización del producto, no es que tú puedas diferir el arancel los siguientes 24 meses. A ti te toca de una vez reportar ese gasto. Entonces, en ese mes, te destruyó tu P&L. Porque estás pagando un promedio más o menos, viene siendo entre el IVA, ¿no? Pero un promedio de arancel era como el 5%. O sea, si tu producto vale $2 millones, pues pagaste el 5% de arancel sobre $2 millones, que si no hubieras necesitado el buffer, lo hubieras pagado en el tiempo. Entonces, todo eso son riesgos y son retos que como gerente de supply chain tienes que estar buscando cómo hacer para que impacten de la menor forma, ¿sí? ¿Y cómo podemos resolver estos retos en inventarios? ¿Qué tendencias hay hoy en día a nivel de tecnología, a nivel de proyección de inventarios, a nivel de análisis? Sobre todo considerando que muchas industrias se están reinventando, se están reconfigurando. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para el correcto manejo de los inventarios? Mira, lo primero es, y no tiene que ver con tecnología, lo primero que se hizo fue habilitar un depósito privado de dinero. Entonces, ¿qué hace eso? Eso te permite traer tu producto, pero antes de finalizar el proceso de nacionalización, que es cuando tú le pagas el pedimento a la entidad aduanera, cuando pagas lo almacenas en tu depósito fiscal y pagas pedimento en la medida que vas necesitando el producto. Entonces, eso en teoría te soluciona el problema de flujo de caja, genera de flujo de caja y de impacto en el estado de pérdidas y ganancias, el importar y el pagar todo el arancel inmediatamente. Eso es lo primero. Ya hablando un poco más de tecnología, se estaba trabajando o se ha venido trabajando, cada vez trabajan más en tus pronósticos, en cómo le empiezas a incorporar machine learning a tus pronósticos, cómo le empiezas a incorporar inteligencia artificial. Entonces, si tú tienes unas licitaciones, tratar de buscar patrones de comportamiento de esas licitaciones e incorporarlos en esa predictibilidad. No hay forecast perfecto, no vas a obtener 100% de accuracy en forecast nunca, pero te puede ayudar a mejorar eso. Y entonces, estábamos empezando a trabajar, en mi última experiencia en Boston, una compañía de inteligencia artificial, para ver y de machine learning, qué factores adicionales le metíamos solamente al estadístico, ya no solo tener historias, sino empezar a tener también, bueno, hay estas licitaciones en curso, el gobierno está poniendo a hacer estos cambios, empezar a meterle algunos factores para mejorar la calidad de los pronósticos. Eso en términos de tecnología y de cómo te puede ayudar la inteligencia artificial y machine learning, los sistemas, a mejorar tu proceso. Obviamente esto no es, y lo voy a decir, la tecnología no sirve para nada si los datos no están limpios. Y si tú metes basura a la tecnología, pues el output va a ser basura. Entonces tienes que tener un proceso de Sales and Operations Planning supremamente bien estructurado. Entonces no puedes simplemente depender de la tecnología. Y para eso, pues ya no se habla tanto de Sales and Operations Planning, sino de Integrated Business Planners. Incluso ya desde hace varios años SAP desarrolló un módulo que se llama IBP for SAP y tiene todo el proceso en el que se integra, y el objetivo es tener un solo número, que es un número que aprueba finanzas, aprueba mercadeo, aprueba supply chain, todos se acuerdan, todos lo acuerdan y con ese número empiezas a trabajar.
No es palabra de Dios porque tú sabes que la volatilidad de demanda existe. Pero si tienes un proceso lo suficientemente bien estructurado de revisión de la demanda, de revisión de Sales and Operations o Integrated Business Planning, creo que puedes de alguna manera mitigar un poco todos estos riesgos. Y Andrés, regresando un poquito justamente a los retos que tenemos en la industria, me gustaría platicar un poquito sobre las aduanas. ¿Qué pasa hoy en día con las aduanas? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las complicaciones justamente que las empresas pueden llegar a tener? Los retos y los manejos justamente que se dan al momento pues, de gestionar este tipo de operaciones. No sé si te mencioné al principio que hay una desalineación total entre la autoridad aduanera y la autoridad regulatoria por COFEPRIS. Eso es increíble. Hay, algunas veces COFEPRIS te otorga algo que se llama un registro en blanco. Y no es un documento en blanco, un cheque en blanco para que tú hagas lo que quieras. Simplemente te dicen, tu registro ya fue aprobado, estamos haciendo las últimas preparaciones para ya darte el registro final. Eso es un documento en blanco. Pues para COFEPRIS eso es un documento perfectamente válido, pero la aduana dice, yo no te voy a importar con eso. Entonces hay el criterio de la autoridad aduanera, ¿no? No me sirve. Incluso tuvimos una experiencia recientemente, a finales del año pasado. Fuimos a la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México. Pues nos reunimos con 3 agentes diferentes. Luego fuimos, uno de estos agentes nos consiguió cita con un subteniente. O sea, la aduana ahora la tiene el ejército. Nos reunimos con esa persona, le llevamos todos los documentos, le mostramos todo el soporte que nos da COFEPRIS y nos dijo, un documento válido y no te puedo permitir que lo hagas. Estarías trayendo producto ilegalmente al país. Entonces, hay mucha subjetividad en los diferentes criterios. Recientemente, el año pasado y el antepasado, utilizamos una figura que es la afirmativa ficta, que cuando hay una modificación simple en un registro y COFEPRIS responde dentro de, creo que son 30 días hábiles, se asume que te aprobaron el registro. Estuvimos trayendo producto por afirmativa ficta hasta que un día la aduana dijo, no te lo puedo traer. Y existe un documento donde te muestra que la afirmativa ficta es perfecta. Y existe una reglamentación en la que te dice que es perfectamente válida. O en el 2024, durante el 2023, durante el 2023, tú sabes que se abrió el aeropuerto Felipe Ángeles. Muchos de nuestros productos necesitaban permisos de importación para ser importados, además del regulatorio. Entonces tú, en dispositivos médicos, tú necesitas un permiso de importación por cada aduana que trae. Pues vas a traer un permiso de importación por la IFA, necesitas por el AIFA, otro por el AICM. Salió una regulación que decía que el permiso de importación era válido por cualquier aduana. El año pasado, en algún momento, a pesar de que COFEPRIS tenía un criterio, la aduana volvió a cambiar y dijo, no, necesitas un permiso de importación por cada aduana. Y eso se convirtió en un proceso bastante complicado. Incluso a nuestro agente aduanero le abrieron un PAMA. Porque el comunicado no salió explícitamente. Un PAMA es lo peor que le puede pasar a un agente aduanero. Corres el riesgo que te cierren o que te quiten tu licencia de operación. Entonces, se estaba trayendo producto y como no depende de ti que te llegue a la IFA o a la ICM, sino de que depende de la logística internacional. Entonces, si hay vuelos disponibles,
que lleguen a la IFA, si hay cargueros que lleguen a la IFA, perfecto. O si hay, y si no, se viene en un vuelo de pasajeros que llega a la ICN. Pero eso depende también de logística internacional. Entonces, eso es un problema gigantesco. Entonces, a veces hay pico de operación y los permisos que deberían de salir en 60 días se demoran 120 días. Eso te genera muchísimos problemas. Abandono de mercancías, pérdida de mercancías, pérdida de ventas, salir del mercado o empezar a hacer malabares para ver cómo puedes atender a tus pacientes. Y la respuesta de la autoridad aduanera es: todas las compañías vienen acá con el cuento del paciente y que es un tema de salud prioritario. Ese cuento no me lo ven. No vengan conmigo. Entonces, en muchos casos tiene las manos atadas. Qué dolor de cabeza, me imagino, justamente les toca vivir en esos casos. Hay que ponerse muy creativos para buscar, pues, soluciones muy particulares que impactan a la industria en que te ha tocado estar, Andrés. Y justamente me gustaría conocer un poquito más sobre cómo viven estas implicaciones industriales en el sector de dispositivos médicos, en el sector salud, pero más puntualmente en los hospitales, ¿no? A platicar un poquito sobre cómo es el tema de última milla con los hospitales. Vemos retos en seguridad, vemos retos en conectividad y luego también vemos justamente que la tecnología puede ayudarnos en muchas cosas, pero también si no está muy bien actualizada, como le mencionabas, si no la alimentamos bien, pues también puede ser puede entorpecer las operaciones. ¿Cómo lo viven ustedes en el tema de hospitales? El tema, y en este sector, en este sector, los hospitales pueden manejar varios modelos. Te voy a hablar solamente de dos o de tres. Uno es compra directa, que es como el más sencillo y el que menos dolor de cabeza te genera. Luego tienes el de, listo, yo tengo una bodeguita pequeña, un almacén pequeño, y puedes tener producto consignado. Y la otra es, yo no tengo espacio, cada que yo necesite, tú me tienes que traer el producto. Si tú vas a muchos hospitales, el espacio que tienen para almacenar, si ves atrás mío esa estantería de libros, puede ser de ese tamaño. Y ahí te tocará con 3, 4 compañías diferentes. Entonces, básicamente no hay espacio para almacenar en los hospitales. Entonces llega el tercer modelo, que es a través de pedidos de kit móviles, de pedidos urgentes, que te llaman al vendedor o al especialista clínico. Le dicen: mira, tengo este procedimiento programado, o a veces no es programado. Este procedimiento puedes llegar acá en 2 horas, puedes llegar acá en 1 hora. Entonces ahí te toca a ti, uno, tener una flota de transporte especializada que está disponible en todo momento, tener una muy buena planeación de transporte para saber de qué tamaño tiene que ser tu flota de transporte, saber cuántas personas necesitas en tu almacén disponibles 24 horas para estar pendientes de esto, tener los kits armados y tener una capacidad de respuesta en 1 hora, 2 horas, 3 horas máximo. Y no es un tema de una sola compañía. Muchas veces tú llegas a los hospitales y encuentras a 3, 4 diferentes especialistas, cada uno con su kit de productos, listo para que el médico le diga: ven tú, muéstrame el tuyo, o ven tú, pásame el tuyo. Entonces, ¿qué es el primer reto? Tener el kit 100% listo. Y para esto, no me vas a creer, pero muchas veces, la mayoría de las veces, solo se utiliza el 2 o el 3% de los productos que van en un kit. Un kit puede tener hasta 300 piezas. Pero el médico quiere abrir la maleta, quiere abrir su kit y ver todo el portafolio disponible. Entonces ahí llegó el de la compañía A, el de la compañía B y el de la compañía C.
Entonces, eso es un gran reto. Entonces, ahí está hablando planeación de inventarios, planeación de última milla, planeación de transporte, planeación operativa dentro del almacén. Y además, tener la ruta para llegar al hospital en el menor tiempo posible. Eso, obviamente, te tienes que apoyar de tecnología. Nosotros diseñamos una plataforma en la que inmediatamente se llamaba al médico. El médico llamaba al especialista, el especialista seleccionaba su kit, le llegaba al almacén satélite la necesidad, preparaba y lo despachaba. Y además el especialista clínico podía ver en tiempo real, así como cuando pides un Uber, podía ver en qué lugar estaba el vehículo que estaba llevando su kit. Se decía, salió de General Anaya y va para San Angelín, 35 minutos, tantos kilómetros. Y te mostraba el carrito en qué punto del mapa iba. Eso es bien complicado, es bien complicado. Para eso necesitas data analytics también. Nosotros revisábamos a diario cuántos kits nos pedían, a qué horas pedían cuáles eran los picos de pedido de los kits, y con base en eso al otro día teníamos la flota disponible para hacer carga con esos estadísticos. Imagínate hacer eso a pie. Y eso hacía 2 años Sí, se no, hacía a pie. no, qué locura. Y Entonces, justamente ahí, ¿cómo impacta la inteligencia artificial en todo este tipo de cosas, en la logística? ¿Qué promesas trae justamente esta tendencia? pues yo creo que con la inteligencia artificial lo que se va a lograr con este tipo de plataformas, cuando lo empiezas a incorporar, no es solamente que ya te dé la data, sino que te dé la data, te haga un análisis de rutas, te hagan un análisis de horarios y te diga, programemos así. Y ya no que tú a un programador o a 3 programadores, si tienes 3 compañías de transporte, tengas que tener, sino que simplemente la tecnología artificial cada vez va a ser va a estar más presente, te va a ayudar más a hacer ese análisis de Big Data, te la va a convertir en data útil y te va a convertir en soluciones que te van a ayudar a mejorar tu logística. Porque si tú, imagínate que te piden 30 kits por día a 300 piezas por día. Bueno, y además te va a decir cuáles son las piezas que más probablemente vas a utilizar. Entonces ya no vas a tener que usar un kit con 300 piezas, sino que la vas a mandar, vas a tener mucha más visibilidad de cuánto vas a mandar. Entonces imagínate toda esa data, porque te lo digo, es Big Data, que se genera todos los días, siendo procesada en tiempo real por una plataforma que no solamente te la va a arrojar en gráficos, sino que te va a decir, la ruta óptima mañana va a ser esta. Y tienes que empezar tu horario de cargue a esta hora. ¿Qué te va a permitir eso? Pues hoy en día nosotros sí teníamos, era una operación 724 y más o menos teníamos planeado cuántas personas se necesitan. 6 personas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Luego ya no necesitas tantas personas entre las 12 del día y luego pero entonces esto te va a empezar a generar mucho mejores comportamientos y cómo vas a administrar tu mano de obra. Entonces, mira, te dice, mira, tú entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana vas a necesitar 3 personas, de ahí en adelante va a subir tu pico, vamos a subir a 6 personas, luego a las 6 de la mañana vamos bajando, luego volvamos a subir y manejar tu mano de obra va a ser muchísimo más fácil. Entonces no vas a tener que tener personas analizando eso, sino que ya tú lo vas a poder tener todos los días. Entonces ya no vas a tener que tener planes semanales, sino que puedes tener planes diarios y por horas. Creo que la inteligencia artificial usada de manera correcta puede generar muchísimas sinergias, muchísimas eficiencias a la operación logística.
Sí, definitivamente muy emocionante todo lo que se viene en cuestiones tecnológicas, Andrés. Y ya un poquito para ir terminando, pues bueno, me gustaría justamente también escuchar, pues si tiene alguna conclusión de su lado. También vemos que están emprendiendo, ¿no? Hay nuevos proyectos, nuevos emprendimientos. ¿De qué se trata lo que viene a futuro? ¿Cuáles son los problemas, los retos que quieren resolver con estas nuevas iniciativas? Mira, uno de los grandes retos o de los grandes temas que era un problema era la disponibilidad de tecnología. Y en la cabeza muchas, los hospitales que tienen presupuesto limitado, muchas veces dicen la tecnología es, es costosa, entonces no pueden. Entonces, uno es buscar formas de democratizar esta tecnología, buscar formas de poner la tecnología más al alcance de todos, eh, tecnologías que te puedan ayudar a planear, a manejar el proceso de order to cash, y que sean sencillas. Tú muchas veces cuando te hablan de tecnología te imaginas implementar ese app, una implementación de app puede costar más de $1 millón. Obviamente no es algo que se haga de la noche a la mañana. Tú necesitas también tecnologías que sean de fácil implementación, de rápida implementación y que entren a operar inmediatamente y de desarrollo rápido. Entonces, parte de los proyectos en los que quiero empezar a trabajar es buscar tecnologías que sean mucho más democratizables, empezar a trabajar con clientes y empezar a compartir el riesgo en el desarrollo de las tecnologías, que muchas veces a ti te cobran y el costo del desarrollo es altísimo. Mirar a cómo se puede compartir ese riesgo, porque esa va a ser la barrera de entrada, el costo del desarrollo. Entonces, ¿cómo puedes eliminar la barrera de entrada del costo del desarrollo? Tecnologías que sean amigables y de fácil acceso. Ahí hay otra barrera de entrada, la resistencia al cambio. No, es que yo siempre lo he hecho en mi Cardex manual, en mi libretica. Pues mira, es que aquí te lo va a manejar de una manera más rápida, va a ser mucho más confiable, pero no, tú no le puedes obligar a una persona que durante 20 años ha manejado su libreta a que mañana utilice un celular para registrar su inventario. Es un proceso. Es un proceso, exacto. Y la tecnología tiene que ser amigable, la plataforma tiene que ser amigable. Tiene que ser confiable además y tiene que ser segura. Entonces, eso es algo en lo que desde siempre me ha gustado. He estado muy metido en supply chain, pero desde siempre me ha gustado la parte informática y pues por eso que estoy empezando con este proyecto. No, pues muy bien, muy interesante todo lo que se viene, lo que están haciendo, Andrés. Y pues bueno, ya para ir terminando, pues no sé si tenga algún mensaje final, alguna conclusión, con qué nos vamos despidiendo. Pues básicamente lo primero es muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por el espacio. El segundo es, tenemos que trabajar todos los días en tener cadenas de abastecimiento más resilientes, cadenas de abastecimiento más flexibles, cadenas de abastecimiento en las que el cliente sea lo primero, siempre pensando en cómo llegar de la manera más eficiente al cliente y evitar la mayor cantidad de riesgos. Creo que nosotros, en la medida que vamos democratizando tecnologías, incorporando nuevas formas de ver esta tecnología, vamos a poder tener una cadena de abastecimiento más predictible, más predecible, perdón, automatización al 100%. La automatización y la tecnología no viene a quitar, no viene a robarnos el trabajo, viene a darnos carga laboral para que las personas se puedan dedicar a generar un poco más de valor. Creo que ese es el mayor mensaje, porque muchas veces el encargado de almacén dice, no, pero es que si a mí me despiden. Bueno, pues ¿quién le va a dar los datos a la tecnología? ¿Quién va a hacer los análisis de lo que te va a arrojar? ¿Quién te va a pedir la forma? ¿Quién le va a pedir al proveedor que mejore sus tiempos de abastecimiento o que mejore la forma en cómo te llega?
si tú lo único que tienes es tiempo para estar digitando. Entonces creo que hay que empezar a cambiar esa mentalidad de que la tecnología nos viene a sacar, ¿no? La tecnología viene a complementar y a mejorar la forma de hacer las cosas. Y el tema de colaboración. Incluso dentro de las organizaciones se ve que hay una competencia fuerte entre marketing y supply chain, cuando la verdad es que todos estamos buscando lo mismo y estamos trabajando por el mismo. Entonces, colaborar. La comunicación es supremamente importante, la colaboración. Si yo tengo algo en mi cabeza, si yo voy a hacer un cambio, pues bienvenidos todos y vengan, den cómo los impacta todo ese cambio. Si un hospital va a hacer un cambio, pues involucra a tus proveedores de cómo vas a hacer, qué cambios vas a hacer y cómo los involucras para que ellos sean parte del cambio. Y ser creativos, siempre buscar formas de ser creativos, porque retos van a haber toda la vida, si no, no existiría. Totalmente, totalmente. Qué buenos mensajes pone justamente como puntos finales de la conversación. Muy buenos mensajes, muy buenas experiencias, muy buenas anécdotas las que comparte. Retos muy importantes que hay que tener en el radar, Andrés, y pues muy importante este proyecto que están lanzando, este emprendimiento que viene justamente para estar monitoreando. Y pues, y de igualmente, pues quisiera agradecerle por venir a platicar con nosotros el día de hoy, Andrés, y pues muchas gracias también a usted por el espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Frank.